Un día comprendí lo que era estar presente en la vida, pero no desde la idea conceptual. Durante mucho, mucho tiempo estuve haciendo prácticas para lograr estar atento al momento, estar atento a lo que realmente sucedía a cada instante. A eso le llamaba yo alcanzar un estado de conciencia al que he llamado muchas veces estar despierto. Entonces intenté durante mucho tiempo alcanzar ese despertar. Y recuerdo bien que ese despertar para mí era así como la meta, como decir, el día que llegue a estar despierto. Lo más curioso fue que el día en que yo creía que ya había alcanzado ese estado de conciencia que me permitía vivir el instante sin escaparme tanto a la mente del pasado, a los pronósticos futuros, sino estar realmente mucho más atento al momento presente. El día que yo llegué ahí, se me abrió una cantidad de información jamás sospechada, en donde lo que yo estaba entendiendo es que no era el total, no era el suficiente, no era la meta, ni siquiera era una plataforma que me hiciera sentir que ya se había conquistado algo. Más bien, mi sensación en ese momento fue que a la vida había que entrarle con presencia. Fue una palabra que surgió en mi mente, presencia, presencia. No sé quién la puso ahí o qué lo puso ahí, pero yo entendí desde lo más profundo de mí que a la vida había que entrarle no solo con atención, atención al instante, al momento, que el concepto despertar o el awakening, el awareness, el estar presente en el momento, no era todo, no era suficiente, era solamente como una capa de la cebolla que había que quitar. Pero había que quitar otra más, y tal vez otra más, y tal vez otra más. Y entendí que la siguiente capa para mí era estar presente en la vida. Y hoy me doy cuenta que esa presencia a la que yo empecé a definir desde algo no conceptual, sino más bien desde algo muy experimental, tenía mucho que ver con ocupar el espacio, el lugar y el momento con congruencia. Congruencia conmigo, con mi propio Dharma, o sea, mi sentido de existencia, y congruencia con la propia vida humana. O sea, durante mucho tiempo este ser humano que está frente a ustedes luchó por alcanzar una creencia espiritual que no era otra construcción mental, más bien no era más que otra construcción mental igual a cualquiera, como quien intenta ser el gran hombre de negocios y cuando llega a la cúspide se da cuenta que está vacío, o el que pretende ser el gran líder de su grupo en su familia y cuando todo el mundo lo está obedeciendo y siendo el gran padrino de la familia se da cuenta que no es suficiente, no me estoy llenando con eso. Algo me sucedió parecido cuando este personaje frente a ustedes alcanzó esa construcción mental a la que llamaba estar despierto. Es verdad que había un estado de atención al presente ya mucho más desarrollado, que podía vivenciar y percibir el instante sin contaminarlo tanto con las imágenes del pasado o mis proyecciones al futuro. Y eso me daba un estado muy palpable, muy rico. Pero la verdad es que había todavía una clara sensación de incompletud. Y yo no sabía entonces qué seguía, porque fue como, pues no era esto lo que llevo persiguiendo toda la vida. He escrito varios libros y dije, siempre he propuesto el despertar, entonces, ¿ahora qué sigue? Y me surgió, como les digo, esa palabra que era presencia. Si tú no estás en congruencia con la vida humana que tienes, no estás en presencia. Y si no estás en presencia, ¿para qué vienes a vivir esta experiencia humana
para que este espíritu decide encarnar en este personaje humano si no le damos sentido al personaje humano. Y entonces me di cuenta que tenía su razón el ser total y absolutamente humano, totalmente vulnerable, con mis miedos, con mis incompetencias, con mis dudas, con todo eso. Y entonces sí que empecé a sentir ese placer de juntarme todo y abrazarme y quererme y aceptarme. Y siento que ahí empezó un proceso de sanación muy interno que luego completé con una herramienta a la que llamo, bueno, no llamo yo, sino que se llama Psyche, que me sirvió mucho para trabajar en mi subconsciente. Y me ayudó mucho porque entonces, fíjate, mi mundo exterior, que tenía muchas cosas que reflejaban esa carencia interior, se reflejaban en mi mundo exterior. Ese mundo exterior se empezó a modificar. Hoy no es perfecto, pero es inmensamente maravilloso. O sea, la vida me está regalando a cada instante más y más y más plenitud. Y yo reconozco que una vez que alcance esa presencia mucho más plena, habrá algo más, porque esto parece ser infinito. Esta, esta presencia de Dios en el ser humano, o sea, este ser humano experimentando individualmente la conciencia, está dentro de una realidad que es la propia conciencia universal. Y esa propia conciencia universal es lo que nosotros hemos de experimentar algún día plenamente. Entonces, es un proceso que es como la capa de la cebolla. Ya quitamos esta y ahora viene otra, y ahora viene otra. Y pudiera parecer muy cansado, pero déjame decirte que creo que es mucho más cansado cuando lo que perseguimos está en función del ego, que nos da la necesidad de alcanzar esto y esto y esto y esto y esto, y cuando lo vas alcanzando hay una necesidad de alcanzar algo más. Aquí lo curioso es que cuando vas entendiendo un estado mental y digamos que se completa la comprensión sobre ese estado, surge otra posibilidad que se vuelve interesante y se vuelve rica. En el caso del ego, entre más vas obteniendo, más sensación de vacío vas teniendo porque aquello que vas obteniendo nunca acaba de ser suficiente. En el caso de un trabajo de trascendencia y de conciencia, entre más vas haciendo tuyo el conocimiento, te vas dando cuenta que hay mucho, mucho, mucho más, pero más te vas llenando, y más te vas llenando, y más te vas llenando. De ahí surge una sensación de plenitud que es imposible explicarlo con palabras. Y bueno, no es necesario hacer de esto una meta o pretender alcanzar algo. No es necesario hacerlo de esa manera porque estaríamos cayendo en el mismo engaño. Pero sí es necesario tener una actitud, una intención, una dirección, una acción, una atención. Es necesario, porque si te das cuenta, la mayoría de las personas que viven en una gran dispersión, sin mirarse a sí mismos, mirando todo hacia afuera y tratando de llenarse con lo de afuera, van viviendo vidas de un continuo movimiento que no se detiene a veces ni para dormir, porque cuando duermen, duermen mal. Y entonces, en esos estados de incompletud, se baja mucho la frecuencia y la vida no es plena, se vive mal, no se vive bien. Entonces, mi invitación es decirte, no te propongas las grandes cosas y mucho menos imagines que tienes que llegar a concretar algo espiritualmente, porque nosotros somos absolutamente completos. Solo es como ir quitando capas de ignorancia y las vas quitando y entre más las vas quitando hay más una sensación de plenitud, cada vez mayor, cada vez mayor.
Tampoco te voy a decir que te tienes que volcar hacia adentro, porque tampoco es absolutamente cierto. Yo te diría que tienes que vivir tu humanidad con una plena atención a atenderte, a ti misma, a ti mismo, a mirarte, a contenerte, a aceptar lo que no te gusta, a observar lo que tus incompletudes y empezar un poquito más y un poquito más a mirar desde muy dentro lo que tú eres, desde muy dentro, desde una conciencia que observa tus propios movimientos, tu propia voz, tu andar, tus relaciones, tus emociones cuando salen, todo aquello que te mueve ahí afuera, una relación cuando te mueve, tiene que ver contigo. Un sueño tiene que ver no con el que sueñas, sino contigo. Un que se te cae el café y te manchas, todo tiene que ver contigo. No son eventos casuales, todo tiene que ver contigo. La vida nos está hablando todo el tiempo. Y solamente si estás listo o lista para entender la trascendencia de una vida humana, para entender que la vida humana realmente es un proceso espiritual, solamente si estás listo o estás lista para eso, mis palabras harán eco en ti. De otra manera, es absurdo, no tendría caso, no habrías llegado a este minuto. Si han hecho eco en ti, bueno, pues la invitación es: vive la vida lo más profundamente que puedas, experimenta cada experiencia con la mayor atención posible y no dejes de observarte desde muy dentro, sin juicio, con total aceptación, observando tu personaje y observando la vida desde muy dentro. Todo eso te va a llevar a una escala mayor de comprensión, mayor de comprensión. Y créemelo, entre más comprendas lo que viene a ser ese ser que te está habitando, entre más vayas entendiendo el sentido por el cual se aventó una vida humana, más plena te vas a sentir. Solamente inténtalo si te llama la atención, ¿de acuerdo? Y yo te lo comparto pues porque me gusta hacerlo. Espero que haya sido de tu utilidad y acá nos estamos viendo. Chao.